Muchas bendiciones. Hoy lunes 29 de mayo del 2023. Estamos en vivo por Telegram en esta nuestra sala, nuestra aula bíblica del seminario eh, Tu palabra es verdad. Para nuestro canal de YouTube tenemos nuestro lema que es estudia la palabra de Dios de manera sistemática, profunda y sencilla a la vez. Bien, hoy lunes vamos a comenzar una serie interesantísima, que no lo puede usted perder, no se lo puede perder. Y es la serie de las dispensaciones. Las dispensaciones. Vamos a estudiar qué es una dispensación y cuántas dispensaciones nos enseña la Biblia. Si son 5, 7, 10, ¿cuántas dispensaciones podemos hallar en las páginas de este libro sin igual, que es la palabra de Dios? Bien, vamos a comenzar. Estemos listos. Tenga su cuaderno en la mano, tenga su lapicero, tenga su Biblia, por supuesto, y también de paso, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Seminario Bíblico, quien le habla, el pastor Frank Mendoza, maestro de la palabra de Dios, y estamos desarrollando estas clases con mucho amor para ustedes. Usted que nos sintoniza en nuestro canal de YouTube, dele un like a este video, compártalo con sus familiares, contactos en la fe. Estamos aquí en vivo para ustedes. Bien, entonces eh, vamos a comenzar esta serie en cuanto a las dispensaciones y para ello quiero pedir a nuestra hermana Ángela de Colombia, nuestra hermana Ángela Ruiz, para que nos pueda dar también sus saludos y comience con una oración, mi hermana Ángela, para iniciar nuestra clase de hoy. Amén. Bueno, nuestra hermana Ángela está ocupada. Mi hermana Laura puede iniciar con una oración. Mi hermana Laura, adelante. Amén, pastor. Bueno, ahorita pues vamos a orar y vamos a pedirle. Señor Padre Eterno, te damos gracias porque estamos en este seminario en esta noche. Te agradecemos porque tú nos das el conocimiento, nos das lo que es el entendimiento para poder entender tu palabra a través de tu Espíritu Santo y a través de que el pastor nos pueda hablar. Que podamos entender este tema a fondo y que podamos llevarlo, más que nada, pues, indicárselo a otras personas para que las otras personas puedan abrir los ojos y puedan abrir sus ojos espirituales, Padre Santísimo. Gracias porque tú estás aquí con cada uno de nosotros que estamos aquí en la reunión. Cuida a sus familias, cuida a cada uno de ellos, cuida al pastor y que pues ahorita se pueda dar lo máximo para el estudio bíblico, Señor. Solamente tú eres quien nos da el conocimiento y quien nos da el entendimiento y te damos gracias porque estás aquí con nosotros y tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Gracias, Padre amado, gracias y pues que se haga tu voluntad. Amén y amén. Amén, hermana Laura. Amén. Bien, vamos a comenzar dando respuesta a esta pregunta. ¿Qué es una dispensación? A ver, ¿qué entendemos por la palabra dispensación? ¿Alguna idea, algún concepto? No se preocupe si no lo sabe. Sea honesto, Pastor Fernando, no desconozco esta palabra. A ver, quiero preguntarle, quizás nuestro hermano Juan, ¿ha escuchado alguna vez, hermano Juan, acerca de esta palabra dispensación? ¿Qué le viene a la mente? Amén. La verdad que no la había escuchado, pastor. A mi hermano Juan, amén. Mi hermana Elsa, eh, ¿usted ha escuchado sobre lo que es una dispensación? Amén. Amén.
Bueno, nunca. La palabra dispensación me parece que fuera como cuando uno dice, si chocó con alguien, una persona, o algo pasó y uno pide un perdón o una disculpa. Me suena que así fuera, pastor, una dispensación, perdonar. A ver, usted me dice, pastor, si estoy mal, porque nunca he escuchado así perfectamente así la palabra, pero yo puedo captarlo así. Amén, hermana Elsa. Claro, dispensación de dispensar, ¿no? Dispensa, ¿no? Dispensa. Suena parecido, claro que sí. Bien. Mi hermana Laura, ¿Yo ¿algún le puedo decir? concepto, algo que usted pudiera afirmar y pudiera compartirnos en cuanto a lo que es una dispensación? Hermana Laura, sí. Más que nada es un sistema teológico, resulta una interpretación premiterial sobre la segunda venida de Cristo. Es decir, bueno, es como el tema del rapto. Ese es un tema del dispensacionalismo. Y normalmente son 7 dispensaciones. ¿Esto es Ujú. correcto, pastor? O bueno, Sí, estamos comenzando con este marco de introducción, con estas preguntas iniciales. Amén. Porque el tema vamos a irlo desarrollando. Esa es la primera clase en realidad de esa serie que aperturamos hoy lunes. Bien. Hermano Mauro, que el Señor le acompañe, le bendiga. Una pregunta para usted, ¿cómo entiende lo que es la palabra dispensación? ¿Ha escuchado de la palabra dispensación? ¿Cuál es el significado? ¿Algún concepto, alguna idea general que tenga sobre lo que es una dispensación, hermano Mauro? Adelante. Amén. Hermano Frank, buenas noches con todos y Dios los bendiga por siempre. Siempre estamos ahí conectados para escudriñar la palabra. Y pienso que dispensación nos enseña desde Adán hasta la venida de Cristo, las distintas etapas acontecidos, ¿no? Por ejemplo, a los tiempos de Abraham o Noé, o, durante el tiempo de Moisés, ¿no? O sea, dispensación significa un cumplimiento hacia Dios en cada una de esas etapas, ¿no? Ese es mi concepto, hermanos. Amén. 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 Amén, hermano Mauro. Sí, bien. Entonces, eh, interesante lo que sus observaciones sobre la palabra dispensación. Bien, apunten, anotemos ahí en sus cuadernos. La palabra dispensación procede del vocablo griego oikonomía. Anote, en el griego es la palabra oikonomía. Se escribe así: O, I latina, K, O, N, O, M, I, A. Oikonomía. ¿De acuerdo? Sí, oikonomía. O, I latina, K, O, N, O, M, I, A. Oikonomía. Esta palabra griega, oikonomía, que se traduce por dispensación, significa tiene doble connotación, tiene dos significados. Bien, entonces vamos a escribir la palabra dispensación. En el griego es oikonomía, corresponde a la palabra griega oikonomía, que significa, número uno, anote, administración del gobierno de una familia y su economía.
la administración del gobierno de una familia. En este caso, el padre de familia, el hombre, como jefe, como cabeza de la familia, se encarga de trabajar y responde de forma responsable por el sustento de la familia. Amén. Y es el hombre encargado de administrar, digamos, la canasta familiar juntamente con su esposa y la economía. Por eso, este significado, este primer significado de la palabra oikonomía es administración del gobierno de una familia y su economía. ¿Lo entendió? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Ahora, número dos, ¿sí? Número dos, la palabra oikonomía también significa un conjunto de periodos o tiempos, conjunto de periodos o tiempos o también llamados épocas dentro del programa universal de Dios. Se lo repito, oikonomía, dispensación, en el griego, oikonomía, es un conjunto de periodos, de tiempo, de épocas dentro del programa universal de Dios. Bien, entonces tenemos ahí la doble connotación o el doble significado de la palabra dispensación o economía. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos al capítulo 1 de Efesios. A ver, abra su Biblia. Mi hermana Laura, bien. Capítulo 1 Correcto. de Efesios, Sí, versículo 10. sí. Amén. Amén. Efesios 1:10. Perfecto. Bien, pastor. Entonces, vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículo 10, ¿correcto? Bien. Entonces, menciona así, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, hermana Laura. Dice el apóstol Pablo, el propósito de todo esto, del plan redentivo del Padre en Cristo Jesús, es de reunir todas las cosas en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, en la dispensación o en en la oikonomía, bien, vocablo griego. Ahí la palabra dispensación es precisamente en el griego original oikonomía. En la oikonomía, nótese bien, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí tenemos entonces desarrollada o delineada por el apóstol Pablo el significado de lo que es una dispensación, ¿no? Habla de, de, de tiempos, los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, hoy economía, hablamos de una dispensación, hablamos sin duda de un tiempo o de tiempos, ¿correcto? De periodos de tiempo, de temporadas, de épocas dentro del programa del Señor, dentro del plan eh, del tiempo de Dios. Entonces, ya tenemos la definición de lo que es dispensación, la doble definición y esta primera referencia bíblica, Efesios 1:10. Pero hay otro versículo y lo encontramos en el capítulo 3 de Efesios, Efesios 3, versículo 9. Mi hermana Elsa, ¿lo puede leer, por favor? Capítulo 3 de Efesios, en el versículo 9. Amén. Si lo encontró, lo puede lecturar. Amén. Capítulo 3 de Efesios, versículo 9. Amén.
Si no lo Efesios tiene, 3, sí, 3, versículo 9. nada más el 9. Sí, correcto, hermana Elsa. Y de aclarar a todo cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Amén. Amén, hermana Elsa. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Otra vez aquí la palabra dispensación corresponde al vocablo griego oikonomía. Mi hermana Elsa, un favor, silencie su micrófono para que no se escuche ahí el ruido ahí. Amén. Pastor Fran, usted ahorita había dicho Efesios 1, pero no escuché el versículo. Efesios 1:10, hermana Ángela. 1 Y y 10. Ah, bueno, ya estoy disponible por si me pide que lea. Listo. amén. Dice, entonces hemos leído este versículo 9 y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La dispensación del misterio, es decir, la oikonomía, o vale decir el tiempo o el periodo, ¿verdad? Del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál es el misterio? Aquí el contexto nos habla del Evangelio de Cristo, el Evangelio a los gentiles. Este es el misterio, la dispensación o el tiempo de este misterio. Muy bien, entonces aquí tenemos ya los dos textos que nos hablan, que hacen mención de lo que es la dispensación. Oikonomía. Oikonomía en el griego significa administración del gobierno, conjunto de periodos o de tiempos, épocas dentro del calendario del programa de Dios. Bien, ¿todo está claro? ¿Alguna inquietud al respecto? ¿Mm? Todo claro, Todo ¿verdad? claro, pastor. Amén. Amén, todo claro. Solo, pastor, Amén. algo que me está pasando en mi teléfono, que se me cierra totalmente, solo puedo escuchar, pero ya no puedo participar porque no puedo abrir el micrófono. No sé a qué se deba, que se está cerrando. Puedo escucharlos, pero no puedo participar. Amén. Amén, hermana Elsa. Sí, está bien. No se preocupe, pero está participando ahí. Mire, se escucha su audio. Bien. A veces sucederá de repente la señal, algo de repente está ahí ocurriendo. Bien, pero vamos a continuar. Bien. ¿Cómo así nació el dispensacionalismo, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo, cómo se originó? A través de un hombre llamado John Nelson Darby. John Nelson Darby fue, digamos, considerado como el padre del dispensacionalismo. Vamos un poquito eh, a conocer el origen, pero esto no es tan trascendente como lo que nos muestra la Biblia. Pero, por ejemplo, este hombre, John Nelson Darby, nació el 18 de noviembre del año 1800 y falleció el 29 de abril del año 1882. Este hombre, John Nelson Darby, escúchenlo mis amadas, fue un sacerdote católico. Y después este hombre llegó a ser un evangelista protestante, porque él se desvinculó totalmente de la Iglesia Católica, siendo un sacerdote,
y llegó a ser un evangelista. Su ministerio enfocado en el evangelismo. Pero además también John Nelson Darby, anótelo, John Nelson Darby, se convirtió en un teólogo, bueno, que es si él creía en la venida de Jesús pre-tribulación. Es decir, para John Nelson Darby, Jesús vendría en cualquier momento, antes de la gran tribulación, cuando ya hemos aprendido desde hace ya algunos meses atrás de que cuando les enseñaba de que Jesús viene después de la gran tribulación. De hecho, tenemos también un video en YouTube donde nos enfocamos en el retorno de Cristo antes de la gran tribulación, ¿no? Para que lo puedan también ahí escuchar y lo puedan compartir, lo puedan ver. Eh, y este hombre, John Nelson Darby, es considerado nada menos que como el padre del dispensacionalismo. Bien, ahora, este hombre fue anglo-irlandés y con él se gestó esto del dispensacionalismo. Luego de John Nelson Darby apareció la figura de Scofield, Carlos Scofield. Scofield fue el que también eh, plasmó una Biblia de estudios, una Biblia de referencias, Scofield. Y en esta Biblia de estudio, él nos habla de 7 dispensaciones, de 7 dispensaciones. Sin embargo, bueno, eh, se ha aceptado que son 7 dispensaciones, pero realmente son 7 las dispensaciones. ¿Mm? ¿La Biblia nos habla solamente de 7 dispensaciones o hay más? Esto es lo que vamos a estudiar y analizar a lo largo de esta serie sobre las dispensaciones. Por ejemplo, este hombre Scofield, este teólogo que fue, digamos, el discípulo de John Nelson Darby, él propuso las 7 dispensaciones. Número 1, la inocencia. 2, la conciencia. 3, el gobierno humano. 4, el pacto abrahámico. 5, la ley mosaica. 6, la gracia. Y 7, el juicio final. 7 dispensaciones que formuló este teólogo Scofield. Bueno, ¿son 7 realmente las dispensaciones? ¿O la escritura nos habla de más, de muchas más dispensaciones? Y por supuesto podemos aceptar de forma ciega, de forma, porque él lo dijo, ya yo acepto que son 7, pero en realidad, ¿qué nos enseña la Biblia? La palabra de Dios. ¿Hay más de 7 dispensaciones? ¿O quizás hay menos de 7 dispensaciones? ¿Dónde comienza o cuál es la primera dispensación? Son preguntas que vamos a ir resolviendo con la misma palabra de Dios. Bien, entonces estemos listos para esto. ¿Son 7 las dispensaciones? A ver, voy a hacer una pregunta a nuestra hermana Laura. Seguramente usted ha escuchado de 7 dispensaciones, las cuales hemos mencionado. ¿Usted está conforme? ¿Cree realmente que son 7, hermana Laura? ¿O a lo mejor usted mantiene la posibilidad, considera que habrían más dispensaciones que nos lo enseña la Biblia? ¿Qué piensa usted? Amén, pastor. Pues a la palabra de Dios, pues sí, no se contradice, pero como decimos, ¿no? Hay que dudar, ¿no? De las dispensaciones del señor Scofield, ¿no? Entonces, aquí, pues, pienso que hay más dispensaciones, que no solamente serían las que se mencionan, pero igual, pues, será cuestión ahorita que estudiáramos para ver qué más conceptos nos puede decir la Biblia. Más que nada la Biblia. Amén, hermana Laura, amén. Sí, bien.
Ahí vamos a hablar de 4 dispensaciones generales. Anótelos, por favor, en su cuaderno, para empezar. 4 dispensaciones generales. Generales. Cuando hablamos de generales, no nos referimos a todas las dispensaciones o también llamados tiempos, bien, de acuerdo al vocablo que hemos aprendido. A ver, ¿cuál es la palabra griega para dispensación? A ver, ¿lo recuerdan? A ver, una pregunta de repaso. A ver, ¿quién lo dice? ¿Cuál es el vocablo griego para dispensación? A ver, Oikonomía, pastor. Amén. perfecto. Amén, amén. Perfecto. Oikonomía. De acuerdo, muy bien. Y oikonomía significa, tiene doble connotación, significa administración del gobierno de una familia, ¿no? De ahí procede economía, y también el conjunto de periodos, tiempos, épocas, temporadas. Entonces, cuando hablamos de una dispensación o economía, pues lo vinculamos a un tiempo, ¿no? A un tiempo, a un periodo, a una época, este, dentro de la palabra de Dios. Bien, entonces, 4 dispensaciones generales. Anótelas. Como título, 4 dispensaciones generales, que reitero, no son todas las dispensaciones. No pudiéramos hablar de 7 dispensaciones así de forma estricta, por ejemplo, como lo formuló y lo planteó Scofield en su Biblia de referencia. También pudiéramos hablar de 10 o de... Ya, esto vamos a irlo estudiando de a poco, de cada clase que estamos impartiéndoles a ustedes. Muy bien, 4 dispensaciones generales. Número 1, generales porque no involucran a todas, solamente son dentro de un marco general. Hay 4 dispensaciones que observamos en la Biblia de forma general. Número 1, antes de la ley. Anote, número 1, antes de la ley. ¿De qué ley? De la ley mosaica. Amén. El pacto mosaico que Dios estableció con el gran patriarca Moisés, el gran caudillo, el gran libertador de Israel, Moisés. Entonces, esta primera dispensación general es, número 1, antes de la ley. Y vamos a leer Romanos capítulo 5. Hermana Ángela, a ver, busque Romanos. Primero lea Romanos capítulo 2, Romanos 2:12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Y luego lea Romanos 5:13. Amén. Romanos 2:12. ¿Y Romanos qué? 5:13. Sí, amén, amén. Bueno, dice la bendita palabra así. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y ahora vamos a Romanos 5, versículo 13. Dice así. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Amén. Amén, hermana Ángela. Amén. Bien. ¿Qué nos dice Romanos 2:12? Analicemos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley. Mucha gente las regiones donde hay tribus nómadas, por ejemplo, en África, aquí en la selva, en el Perú,
en los lugares, en cada país, que hay lugares donde realmente es un poquito inaccesible poder llegar con la palabra de Dios a las vidas. Y hay personas que están allí y que mueren sin escuchar el evangelio, sin que, sin que nunca antes alguien les hablara de Cristo, y esta gente muere sin la ley. Dice el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, ellos no conocen la Biblia, no saben la ley mosaica, sin embargo, tienen en sus mentes un código moral, ¿verdad? Un código de ética. Tienen en sus mentes una conciencia moral para escoger lo bueno o lo malo. No tienen la ley mosaica, es cierto, no desconocen de Jesús, no saben qué enseñó él, no han leído el Sermón de la Montaña, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, eso es verdad. Sin embargo, tienen una conciencia moral. Toda persona, eh, creyente o no creyente, tiene una conciencia moral. Y esto lo leemos en el capítulo 2 de Romanos. Romanos 2, versículo 14 y 15. Vamos a leerlo. Romanos, anote, capítulo 2, en el versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aunque no tengan la ley, que puedan conocerla, que puedan aprenderla. Son ley para sí mismos. ¿Por qué? Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahí está. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué interesante, en el versículo 15 tenemos eh, una realidad, un principio. La ley escrita en los corazones de las personas. Dice, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, toda persona tiene la ley escrita, la ley ética, moral, en su interior. Esta es una conciencia ética, moral, ¿no? Por la cual uno se da cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Amén. No necesariamente tiene que leer la palabra de Dios para darse cuenta en su sentido común, un sentido común que tiene en su interior, en su mente, en su conciencia, la ley escrita en sus corazones, la ley escrita, el código moral, ético en su mente. Y esa persona que fallece, que muere sin conocer la ley mosaica, la ley de Dios, los mandamientos, sin conocer de Jesucristo, sin conocer el Evangelio, sin conocer el sermón en la montaña, sin saber la sana doctrina, sin haber leído la Biblia jamás en su vida, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá con esa persona? Que muere sin conocer a Cristo, que nunca leyó la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué sucederá? Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Surge la pregunta, una persona que no conoce de Cristo, que jamás escuchó del Evangelio, bueno, ¿está perdida? Claro que sí. Y va a ser juzgado según su código moral, según la ley escrita
en su interior. Amén. Según lo que está en su corazón, el código de ética, su propia moral en su interior, en su corazón. Entonces aquí en este versículo 12 nos habla de la ley como un código de ética, la ley moral, la ley mosaica. Y en el capítulo 5, en el versículo 13 de Romanos 5:13, vamos a poder releer. Dice, pues antes de la ley, ¿de qué ley? Antes de la ley mosaica, de la ley que podemos apreciar en el capítulo 20 de Éxodo. Éxodo capítulo 20 nos habla de este código, del decálogo, las 10 palabras. Antes de la ley, dice el apóstol Pablo, había pecado en el mundo. Sí, claro que sí. Pero donde no hay ley, o sea, donde no existe una ley, la ley mosaica, la ley de los mandamientos, no se inculpa de pecado. Claro, o sea, no hay una ley. Antes de Éxodo capítulo 20, tenemos la figura de Abraham, por ejemplo, Noé y toda aquella generación de Israel que no tenía todavía la ley. Aún Moisés no había ascendido al monte Sinaí o al monte Horeb para recibir las tablas de la ley. Y ese era un tiempo antes de la ley, ¿verdad? Antes de la ley mosaica ya había entonces una primera dispensación, una primera época, un primer tiempo. O sea, la primera dispensación es antes de la ley, que se extiende desde Adán hasta la inauguración del pacto mosaico, la ley, el decálogo, capítulo 20 de Éxodo, con los 10 mandamientos. No sé si me entienden. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, hermana Laura? ¿Está bien? Amén, pastor. Todo claro. Bien. Dice, versículo 13 del capítulo 5 de Romanos. Bien. No obstante, dice, no, versículo 13. Pues antes de la ley, o sea, antes de la ley mosaica, había pecado en el mundo. Claro, Adán transgredió, primero lo fue Eva. Eva fue engañada, seducida por la serpiente, infringió en pecado, le dio de comer el fruto a Adán, y Adán, complaciendo a su esposa, también pecó, fue cómplice con ella, se introdujo el pecado con toda la secuela de maldición, envejecimiento, enfermedades, la muerte física, todas las tragedias eh, en este mundo, en la tierra, los desastres naturales, los terremotos, maremotos, los ciclones, los aluviones, etcétera, etcétera. La pobreza, las pruebas, las luchas, todo esto es consecuencia del pecado adánico, de la primera pareja humana. Bien, antes de la ley había pecado en el mundo, indudablemente que sí, había pecado. Pero donde no hay ley, o sea, donde no había ley mosaica todavía, no se inculpa de pecado. O sea, todos serán culpables de pecado, pero no existía una ley que les diga, ustedes han fallado en esto. Usted ha mentido, usted ha matado, usted ha adulterado, porque está escrito en la ley, no adulterarás, no matarás, ¿verdad? No dirás falso testimonio, adorarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, no te harás imágenes ni escultura. O sea, no había ley que señale al ser humano que era un transgresor, que era un pecador, pero eran pecadores. La generación de Adán, de Abraham, de Moisés, todos pecaron, pero no había una ley que los culpara como tales. Bien, y en este versículo 14 del capítulo 5 de Romanos, leemos, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Sin lugar a dudas, la muerte física
desde Adán hasta Moisés. Bien, y hasta hoy también. Todos tenemos que morir. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, porque todos pecamos, pero no como Adán, de otras formas, muchas veces. De repente no lo hacemos, practicamos eh, el pecado cuando hay, pues, cuando hay carnalidad o cuando somos seducidos, envueltos por la concupiscencia, erramos el blanco, ¿no? Y dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El primer Adán, Jesús fue el segundo Adán. Entonces, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó el pecado también. Y la primera dispensación general es entonces antes de la ley. Antes de la ley se extiende ¿desde quién? Desde Adán y Eva, ¿verdad? Hasta la inauguración de la ley mosaica, capítulo 20 de Éxodo. Ahí tenemos la primera dispensación general. Antes de la ley, abarca desde Adán eh, hasta Moisés y hasta el tiempo de la inauguración o del establecimiento de la ley mosaica. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les quedó claro? Laura, Para mí hermana está bien, Ángela. pastor. Pastor, usted habló de 4 dispensaciones generales. Apenas estamos en la primera. Sí, Pastor. sí, Ah, bueno. sí, hermana Ángela. Claro, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su duda sobre esto? Bien, bien, entonces vamos a continuar. Amén. Amén. ¿Cómo está mi hermana Avilene? Que el Señor le bendiga, hermana Avilene. Amén, pastor. Buenas noches a todos. Bendiciones. Pues aquí muy contenta de estar conectada, estudiando la palabra. Amén, hermana Avilene. Amén. Bueno, hoy iniciamos la serie de las dispensaciones y hemos señalado que la palabra dispensación en el griego es oikonomía, que significa un tiempo, un periodo, una etapa. Bien, y hemos empezado delineando o deslindando la primera dispensación general. General, o sea, no es una dispensación así específica, ¿no? La primera es antes de la ley que abarca desde Adán hasta Moisés. Y la pregunta que vamos a ir clarificando en estas lecciones es cuántas dispensaciones o periodos de tiempo o etapas nos muestra la Biblia. Para Scofield fueron 7, para este teólogo Scofield fueron 7, él trazó y formuló 7 dispensaciones. Repasando, número 1, la dispensación de la inocencia, 2, de la conciencia, 3, del gobierno humano, 4, del pacto abrahámico o del pacto que Dios hizo con Abraham, 5, la ley mosaica, que también es se le puede llamar el pacto mosaico o el pacto que Dios estableció con Moisés. Sexto, la dispensación de la gracia. Y séptimo, el juicio final. Y sin embargo, cabe preguntarnos, ¿realmente fueron 7 o son 7 las dispensaciones? ¿Hay más dispensaciones o habrán menos?
esto ya es como una, nos desafía a poder estudiar y que usted y yo podamos trazar nuestra cantidad de dispensaciones, ¿no? Para unos pueden ser 10, para otros pueden ser 8, 7, también como Scofield, 4 o más de 10. Pero vamos a estudiar. Estamos comenzando recién apenas y hemos mencionado la primera de las 4 dispensaciones generales. Generales porque no son en realidad todas las dispensaciones. Son 4 las dispensaciones generales que podemos observar, que yo observo generales, nótese bien, en la escritura. Número 1, antes de la ley. Bien, vamos a proseguir. El tiempo se nos va porque la reunión nuestra es de 1 hora para no excedernos y de ahí podemos hacer quizás una media hora después. Grabamos con un rol de preguntas y respuestas. Bien, entonces, la segunda dispensación general, anoten, es la siguiente, la ley mosaica. La ley mosaica. Después, antes de la ley, desde Adán hasta Moisés, hasta la inauguración del pacto mosaico. Y número 2, la ley mosaica. Propiamente la ley mosaica, que fue el hecho de que Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, él ascendió al monte y ahí él recibió las 2 tablas de la ley. Las 2 tablas escritas por el mismo dedo de Dios. Dios le habló a Moisés y le dijo, tú vas a dar al pueblo esta ley para que el pueblo pueda leerlo, tomarlo en cuenta, aplicarlo a su vida. Los 10 mandamientos, el decálogo, las 10 palabras, que así también se le llama. Bien. Y para ello vamos al capítulo 20 de Éxodo. A ver, capítulo 20. Mi hermana Vilene, yo le invito a que pueda usted leer, busque en su Biblia en el capítulo 20 de Éxodo y quiero que lecture Éxodo 20, versículos 1 al 17. Amén. Capítulo 20 de Éxodo, versículos 1 al 17. Mi hermana Vilene, si lo tiene, usted lo puede leer. Amén. Amén. Adelante. Sí, amén. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio,
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, hermana Belina, gracias por la lectura. Qué interesante, ¿no? Lo que nos muestra aquí el Señor en su palabra, los 10 mandamientos. Este es el capítulo, vamos a decirlo así, si pudiéramos definirlo, el capítulo por excelencia de la ley mosaica. Aquí está resumido eh, los mandamientos, el código para el creyente. Tenemos 10 mandamientos. El primer mandamiento lo encontramos a partir del versículo 2 hasta el versículo 5. Amén. No, hasta el versículo 6, perdón. El primer mandamiento lo encontramos a partir del versículo 2 al versículo 6. Bien. El segundo mandamiento lo encontramos en el versículo, a ver, en el versículo 5, no, perdón, ya me confundí ya. Ya, el primer mandamiento lo encontramos en el versículo 2 y 3, ¿sí? Versículo 2 y 3. El segundo mandamiento lo encontramos en el versículo 4, bien, hasta el versículo 6. Anote, el tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7. El cuarto mandamiento lo encontramos en los versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11 es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento lo encontramos en el versículo 12. Honrar a los padres. Bien. El sexto mandamiento es el versículo 13. No matarás. El séptimo es el versículo 14. No cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no hurtarás, versículo 15. El noveno mandamiento, versículo 16. Y el décimo mandamiento en el versículo 17. Amén. ¿Ya lo han apuntado o quieren que se lo repita? ¿Lo han apuntado? ¿Sí? ¿Lo han apuntado todos? ¿Lo puede repetir, pastor, por favor? Sí, hermana Laura, claro que sí. Bien, a ver, el primer mandamiento lo encontramos en los versículos 2 al 3. Versículo 2 al 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la casa de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una, digamos, una exhortación para que le adoremos al Señor, porque Él merece toda la gloria y el honor, y Él es exclusivo cuando le adoramos a Él. No podemos tener dioses ajenos. Esto, por supuesto, envuelve un tema, ¿no? La idolatría, por ejemplo, ¿no? El segundo mandamiento lo tenemos registrado en los versículos 4 hasta el 6. Versículo 4 al 6, donde se nos prohíbe tener imágenes, poder idolatrar, hacer el culto a las imágenes, eh, a todos las efigies, lo que hace pues la Iglesia Católica, ¿no? Que venera a las imágenes, estatuas, etcétera, etcétera. Luego, el tercer mandamiento está contenido en el versículo 7. Versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sí? Amén. Sí, hermano Juan, Amén. díganos. Bien, amén. Luego, el cuarto mandamiento lo encontramos en los versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11 que nos habla del día de reposo. La necesidad de poder guardar un día de descanso a la semana, el día de reposo. Versículos 8 hasta el 11. Es el cuarto mandamiento. Muy bien. El quinto mandamiento lo encontramos en el versículo 12. Versículo 12 es el quinto mandamiento. El sexto mandamiento es el versículo 13. Versículo 13. Luego, el séptimo mandamiento, el versículo 14. Ahí lo pueden, con su lapicero lo pueden apuntar ahí en su misma Biblia,
¿no? Al pie ahí juntito, el número 5, versículo 12, número 6, el versículo 13, el séptimo mandamiento es el versículo 14, el octavo mandamiento, el versículo 15, el noveno mandamiento, el versículo 16, y el décimo mandamiento, que es el versículo 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la ley mosaica, el pacto mosaico, los mandamientos, el decálogo, o también llamado las 10 palabras. 10 palabras porque fueron 10 mandamientos específicos. Surge la pregunta, y yo con esto culmino esta reunión porque para esto cumplir la hora y luego vamos a hacer otra siguiente reunión de media horita. Bien, la pregunta aquí, digamos, crucial es la siguiente. ¿Ustedes creen que alguna persona fuera del Señor Jesucristo pudiera cumplir o habrá cumplido alguna vez el creyente más santificado, más consagrado a Dios, eh, pudiera cumplir estos 10 mandamientos totalmente, absolutamente? Esa es la pregunta que realmente podemos hacernos. Y la respuesta es un no. Un no porque innegablemente no hay ningún ser humano sobre la tierra que haya cumplido a cabalidad la ley mosaica, a excepción de Jesucristo el Señor, que Él caminó en una perfección de vida. Todos nosotros somos seres imperfectos y vamos a errar el blanco, vamos a fallar en uno, dos mandamientos. Si fallamos tan solamente en uno, nos hacemos culpable de todos los mandamientos, de todos ellos. ¿Bien? Amén. Bien, vamos a orar al Señor para culminar esta reunión y para proseguir luego en esta serie de las dispensaciones. Quiero también invitar a nuestra hermana Avilene para que nos pueda dar unas palabras de oración para cerrar esta nuestra reunión para nuestro canal de YouTube. Mi hermana Avilene, adelante. Amén. Amén, hermano. Padre Dios Todopoderoso, venimos a ti delante de tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndote, Señor, por nuestro pastor, el hermano Fran Mendoza, y por cada uno de los miembros que estamos aquí escuchando esta hermosa palabra de parte tuya, Señor. Gracias, bendice su vida, bendice la vida de cada hermano, de aquellos que estuvimos presentes aquí escuchando tu palabra y de los que no pudieron estar presentes, Señor. Te pido que tu presencia nos acompañe y gracias por la sabiduría y la enseñanza que por medio de tu siervo estás dando a tu iglesia. Bendícelo enormemente, Padre Celestial, te lo pido en el nombre de Jesucristo y tu presencia nos acompañe. Amén. Amén, hermana Avilene. Amén. Bien, mis amados, mis amadas, de nuestro canal de YouTube, damos por cerrado esta primera clase de nuestra serie de las dispensaciones y les invitamos para que también puedan repasar nuestro video audio, este material, y conmigo será hasta la siguiente lección. Bendiciones en Cristo Jesús.